Muy bien. Entonces, bueno, como estaba compartiéndoles en la oración, ¿no? Este día vamos a hablar acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y muchas veces nosotros, en realidad, de algún modo, ¿no? Hemos escuchado acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero a veces sucede que nuestro entendimiento es limitado con respecto a las cosas de el Señor, ¿no? Y hoy queremos que el Señor nos revele a través de su palabra, ¿no? Y poder salir de aquí, no solamente con un mensaje, sino con ese entendimiento, ¿no? Completo, ¿no? Con respecto a este tema. Por favor, vayamos a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, versículos 1 y 2. 1 Corintios 15, versículos 1 y 2 dice: Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, dice, en el que también perseveráis, por el cual dice asimismo: si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, dice, si no creísteis en vano. Más adelante en los versículos 3 y 4, Pablo va a describir el contenido del evangelio, ¿sí? Pero aquí, en estos versículos, él describe cómo puede ser de beneficio, pues, el evangelio para la humanidad. Dicen estos versos que el evangelio solo es de beneficio primeramente si es recibido, ¿verdad? Es de beneficio si es recibido, y en segundo lugar, dice que es de beneficio también si uno persevera en el evangelio, ¿no? Ahora, recordemos que la palabra evangelio significa buenas noticias, pues, por lo tanto, y teniendo en consideración, ¿no?, su significado, este mensaje debe ser creído y este mensaje debe ser también abrazado, ¿verdad? Como lo escribió Pablo a la iglesia en Tesalónica, en 1 Tesalonicenses 2:13, en donde dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, dice, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis, dice, no como palabra de hombres. Y espero que ese sea nuestro corazón esta tarde, también este día, para recibir de la palabra del Señor. Escucha lo que dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias de cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, no como palabra de hombres, sino según, dice, es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, dice, los creyentes. Recuerda entonces lo que decía 1 Corintios 15, versículos 1 y 2. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os es predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces, según este texto, los cristianos, pues, de Corinto perseveraron en el evangelio, a pesar de todos los problemas que ellos tenían, a pesar de todos sus problemas con la carnalidad, a pesar de sus problemas con la falta de entendimiento también, a pesar de sus luchas, a pesar de las divisiones que existían entre ellos también, e incluso a pesar de su inmoralidad espiritual. A pesar de todo lo que estaba pasando, a pesar de todo lo que estaba suscitando en ellos, ellos permanecieron firmes por el evangelio. Permanecieron firmes por el evangelio. Lo que estaba en contraste, pues, con la iglesia de Galacia, quienes se movieron rápidamente a otro evangelio cuando comenzaron ellos a tener dificultades. Eso lo puedes ver en Gálatas 1. Ese mismo evangelio, entonces, ese mismo evangelio del cual se está hablando aquí, aquel evangelio que los mantuvo a ellos unidos y perseverantes, es el mismo evangelio que nosotros tenemos hoy en nuestras manos. Aquel evangelio que nos mantiene a nosotros también, a pesar de todas las dificultades que podamos estar pasando como iglesia y personales, unidos también y perseverando. Además, dice el versículo 2 de Corintios 15, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, dice, sois salvos. En otras palabras, los cristianos de Corinto estaban bien, por supuesto que sí, ellos recibieron el evangelio, además, pues, de permanecer en el evangelio. Sin embargo, Pablo aquí advierte algo. Pablo aquí les advierte y les dice que prácticamente les estaba diciendo, una cosa es creer y otra cosa es retener la verdad. Son dos cosas muy distintas. Los de Corinto entonces necesitaban continuar reteniendo el evangelio que Pablo les había predicado. ¿Me dejo entender? De nuevo, una cosa es creer y otra cosa es retener la verdad.
Así que esta es la primera advertencia. Es una advertencia para ellos y es la primera advertencia para nosotros, ya que cada cristiano pues debe tomar la responsabilidad seria de no solamente tener un buen pasado, de no solamente tener un buen presente, sino también determinar tener un buen futuro en el Señor. Porque muchas veces pensamos, ¿verdad?, en los hechos o en los acontecimientos pasados, ¿verdad? Y muchas veces pensamos en el presente, en el ahora, ¿verdad? Necesito llegar a la iglesia, pero no pensamos en el futuro. No pensamos en el futuro. No tenemos metas incluso muchas veces, ¿no?, en los asuntos del Señor. Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4 dice aquí, y aquí vamos a ver el contenido del evangelio que Pablo predicó. Dicen estos versos, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Dice aquí, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Es lo que dice, ¿verdad? Está indicando esto entonces que Pablo no creó el evangelio, él lo recibió. Y no de hombres, sino de Jesucristo, ¿no? De acuerdo a Gálatas 1, versículos 11 al 12. Además, lo enseñó también, es lo que estamos viendo aquí. Por lo tanto, pues, si hay de pronto algún predicador que muestre alguna nueva revelación fuera de los parámetros bíblicos, o lo ya revelado, ¿verdad?, no es digno de ser escuchado. No es digno de ser escuchado, no es digno de ser considerado. Aquí está muy claro. Spurgeon dijo alguna vez, no somos hacedores e inventores, somos repetidores nada más. Somos repetidores. Decimos el mensaje que hemos recibido y punto. Y eso es lo que yo estoy haciendo en este momento. Soy un repetidor del mensaje que ya está escrito, que ya está revelado en la palabra de Dios, ¿verdad? Lo único que estoy haciendo en este momento es tratando de interpretarlo para que tú puedas entenderlo, nada más. Ahora, como Pablo describe el Evangelio en los siguientes versículos, es importante pues que nos demos cuenta de que ese Evangelio fueron eventos verdaderos, o son incluso eventos verdaderos. Son eventos reales, son eventos históricos y no son un asunto de, vamos a decir, opiniones, ¿verdad? Opiniones religiosas, opiniones triviales incluso, ¿verdad? En otras palabras, nuestra fe, nuestro creer e incluso, si quieres llamarlo así, y no quiero que malinterpretes esto, pero si quieres llamarlo así está bien, nuestra religión no está basada sobre opiniones, sino está basada sobre hechos. A veces quizá escuchaste a personas en ocasiones decir con respecto a la resurrección, ¿verdad? Estos son puntos de vista, dicen algunos y algunos otros dicen, y estos son nuestros puntos de vista, ¿verdad? Y hay vamos a decir, un ida y vuelta de diferentes opiniones con respecto a la resurrección. Sin embargo, necesitamos entender que la realidad de las cosas es una sola. Una sola. ¿Y cuál es esa realidad? Pues que Cristo murió. Y aunque la idea de glorificarse en la muerte de un Salvador era locura para la palabra, es la salvación de aquellos que creen. Es la salvación de aquellos que creen y de aquellos que creerán. Además, Cristo, nuestro Señor, fue sepultado. Generalmente no pensamos en la sepultura de Jesús como parte del Evangelio, pero lo es. Necesitamos pensar en esto. Y la sepultura de Jesús es importante por diferentes razones. Primeramente, porque es una prueba positiva de que Él, nuestro Señor Jesucristo, realmente murió y cumplió las Escrituras. Isaías 53:9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, ¿verdad? Dando a entender de que fue sepultado pues en la tumba de un hombre rico, ¿verdad? Eso lo vemos en Mateo 27. Además, algo que debemos de tener en cuenta también, y es por eso pues que nosotros como cristianos hemos decidido vivir como vivimos, es que nuestro Señor Jesucristo, una vez más, resucitó. Nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y esta verdad es totalmente esencial para el Evangelio. ¿Y por qué es tan importante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Primeramente debemos de considerar de que Jesucristo cargó toda la ira de Dios en la cruz, como si Él pues fuera el culpable de todo nuestro pecado, en una demostración de amor por nosotros.
Segunda de Corintios 5:21, lo puedes tener como referencia. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo tomó pues nuestro castigo por el pecado en la cruz y permaneció como un Salvador perfecto, probado por medio de su resurrección. Por lo tanto, pues la resurrección es la demostración, escucha bien, la resurrección es la demostración de que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, hizo un pago perfecto por nosotros, por nuestros pecados. Y es por eso, pues, que la resurrección de Jesús fue un tema incluso prominente dentro de la iglesia primitiva en aquellos tiempos. Para entenderlo mejor todavía, la cruz, escucha bien, fue un hecho victorioso. Por supuesto que sí. En donde el pecado fue derrotado, por supuesto que sí. Pero nada positivo fue puesto en su lugar hasta que llegó la resurrección. ¿Me dejo entender? En otras palabras, la resurrección mostró pues que Jesús no sucumbió al resultado inevitable del pecado. La resurrección entonces es la prueba que nosotros tenemos de su conquista. Eso es la resurrección. Ahora, el hecho de que resucitó al tercer día es parte del Evangelio también y demuestra pues la credibilidad de Jesús porque Él proclamó que resucitaría 3 días después de su muerte, ¿verdad? Y eso lo vemos en Mateo 16 y Mateo 17 también. Además, todo esto pues sucedió conforme a las Escrituras, como Pablo lo menciona, lo cual indica pues que la obra de Jesús por nosotros no solamente llegó de la nada, sino que fue planeada desde toda la eternidad y descrita pues proféticamente incluso en las Escrituras. Para que lo entiendas mejor todavía, el plan para su muerte está escrito y estaba descrito incluso en lugares como los Salmos. Salmos 22, por ejemplo, Isaías 53, que todos conocemos, ¿verdad? Mientras que el plan para su resurrección fue pues descrito en lugares como Oseas, Jonás y los Salmos también. Primera de Corintios 15, versículos 5 al 8. Aquí en estos versículos vamos a ver la evidencia concreta de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, dice, como un abortivo me apareció a mí. Nadie vio la resurrección de Jesús en sí. Nadie estuvo presente en la tumba en el preciso momento en que su cuerpo fue transformado en un cuerpo de resurrección. Nadie estuvo ahí. Sin embargo, a pesar de que nadie vio en sí la resurrección de Jesús, muchos vieron a Jesucristo resucitado. Y Pablo ahora llama a estos testigos de la resurrección, pues a establecer más allá de toda controversia que Jesús fue levantado de los muertos en cuerpo de resurrección. Apareció a Cefas, dice aquí, luego apareció a los 12 y luego Jesús se apareció a más de 500 hermanos en la fe, es lo que dice aquí, ¿verdad? Así que tenemos aquí un testimonio convincente de la verdad de la resurrección de Jesús. Quizá alguna vez pues te han preguntado, ¿cómo sabes que Jesucristo vive? No sé si de pronto te han preguntado cuando has tenido que evangelizar o no sé. Y posiblemente tú hayas respondido, Él vive porque lo siento en mi corazón. Quizás esa ha sido tu respuesta. Sin embargo, esa no es la mejor forma pues de probar que Jesús vive. Está bien que lo sientas en tu corazón, pero esa no es la mejor forma de probar este hecho. Él vive porque hay evidencia. Él vive porque hay evidencia histórica que demanda que todos nosotros podamos creer en su resurrección. A través de los años, pues, han habido muchísimas, ¿cómo se dice? Como objeciones, ¿verdad? Objeciones sugeridas de la resurrección de Jesús. Y todo esto para desacreditarlo. Algunos dicen que Él no murió del todo, sino que solamente se desmayó en la cruz y revivió luego, pues, en la tumba. Otros dicen que Él murió realmente, pero su cuerpo fue robado, mientras que otros sugieren que Él realmente, pues, murió, pero sus seguidores desesperados, de algún modo, pues tuvieron un tipo de alucinación y alucinaron pues esa resurrección. Sin embargo, un entendimiento claro y simple de las evidencias de la resurrección de Jesús destruyen totalmente todas estas teorías. Recordemos que también apareció a Jacobo, recordemos que también apareció a todos los apóstoles. Y Pablo menciona y dice aquí, y por último dice él,
me apareció a mí como un abortivo, ¿verdad? Al decir como un abortivo podría estar diciendo que él no tuvo de algún modo pues un periodo de gestación de 3 años de ministerio, no junto a Jesucristo como lo tuvieron pues los demás apóstoles. Recordemos que Pablo entró a escena repentinamente. Eso fue lo que sucedió, ¿verdad? Entonces, y regresando al tema, el testimonio acumulativo de estos testigos es veraz, verídico, irresistible, podríamos decir incluso. No solamente vieron a Jesucristo después de su muerte, sino que lo vieron en una forma la cual pues revolucionó su fe, en una forma la cual pues revolucionó la confianza que ellos mismos tenían en Jesucristo. Incluso el carácter cambiado pues de los apóstoles y su disposición de morir por el testimonio de la resurrección es una prueba más todavía de lo que ellos vieron en ese momento, ¿verdad? Jesucristo resucitado, su fe se acrecentó. ¿Me dejo entender? Ahora podemos preguntarnos, ¿por qué Pablo no menciona las apariciones de Jesús a las mujeres en la tumba, ¿verdad? Como evidencia de de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Pues probablemente porque el testimonio de una mujer no era recibido en los tribunales de justicia en aquel entonces, ¿verdad? En otras palabras, ¿era verdad lo que ellas habían visto? Por supuesto que sí, y era una buena evidencia para los apóstoles en ese tiempo, por supuesto que sí, pero no era una evidencia que el mundo de esos tiempos iba a aceptar, porque venía pues de una mujer, ¿verdad? Y ese era la triste realidad en aquellos tiempos, ¿verdad? Primera de Corintios 15, versículos 9 al 11, dice aquí, y aquí vamos a ver el testimonio de Pablo de la gracia, con respecto a la gracia. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, dice, sino la gracia de Dios conmigo, porque, o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Estamos viendo aquí entonces que Pablo le da todo el crédito a Dios por el cambio suscitado en su vida, ¿verdad? Él era un hombre cambiado, él era un hombre perdonado, él era un hombre limpiado, lleno de amor, ¿verdad? Cuando incluso antes era un hombre lleno de odio, ¿verdad? De ira. Él sabía pues que esto no era su propio logro, sino que era la obra de la gracia de Dios en él. La gracia que no solamente salva, sino que también cambia. Dios puede cambiarte y Dios puede cambiar incluso hasta tu propia personalidad. ¿Puedes creer eso? Primera de Corintios 15, versículos 12 al 13. Estos versos nos van a dar a entender que la resurrección de Jesús prueba pues que hay una resurrección. En otras palabras, vamos a ver aquí la relevancia de la resurrección. Dicen estos versos, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Podemos hacernos una pregunta aquí entonces. ¿Por qué Pablo se esmeró en probar tan cuidadosamente la resurrección de Jesucristo? Aquí incluso a los corintios, ¿verdad? Pues no fue porque los cristianos corintios no creyeran en Jesús. Ellos creían en Jesús. Creían incluso que Jesucristo había resucitado de entre los muertos. Ellos creían. Sin embargo, había algo que estaban negando ellos. Había algo que estaban negando, pues influenciados ya sea por la filosofía griega en ese momento, la cual consideraba pues que la resurrección era indeseable, o por el pensamiento de los saduceos, quienes creían en la vida después de la muerte como una simple ilusión. Entonces, los cristianos de Corinto estaban negando no la resurrección de Jesucristo, ellos creían en eso, pero estaban negando ellos su propia resurrección. Eso era lo que ellos estaban negando, su propia resurrección, lo que demostraba pues que no tenían un completo entendimiento acerca de la resurrección de Cristo y su propósito. Me dejo entender algo muy peligroso y algo que muchos incluso consciente o inconscientemente creen hoy en día. Creen en la resurrección de Cristo, pero temen a la muerte.
creen en la resurrección de Cristo, pero temen a la muerte y dudan de su propia resurrección. Creen en la resurrección, de Jesucristo, pero lloran a sus muertos como gente sin esperanza. Creen en la resurrección de Cristo, pero viven el ahora en sus propios afanes como si la vida se les acabara. Ese carácter niega la resurrección de Cristo. El punto es que los corintios cristianos creyeron que vivirían para siempre, pero no en cuerpos resucitados. Un poco raro, ¿verdad? Recordemos que la resurrección no solamente es vida después de la muerte. Quizá te preguntes, ¿cómo es eso? Pues la resurrección es la continuación de la vida después de la muerte en cuerpos glorificados, los cuales pues son nuestros cuerpos presentes en un estado glorificado. ¿Me dejo entender? Y los cristianos corintios estaban negando la realidad de este hecho. Y por esa razón, a pesar de que creían en un Jesús resucitado, Pablo muestra cómo la resurrección de Jesús no solo prueba su propia resurrección, la resurrección misma de nuestro Señor Jesucristo, sino que prueba también un principio. Era la demostración y la prueba de un principio. ¿Y cuál era ese principio? El principio, pues, de la resurrección. Por eso Pablo dijo, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó entonces. ¿Me dejo entender? Y esto era muy importante aclarar, porque si estos pocos corintios aquí estaban en lo correcto acerca de la resurrección, entonces Jesús aún estaba muerto. ¿Te das cuenta la importancia de lo que es la resurrección en sí? No solamente es el hecho de creer, así, yo creo que Jesucristo resucitó y por eso voy a tener vida eterna, punto. No. Y siento un hormigueo aquí en el estómago y listo, qué bonito es creer así. No. Primera de Corintios 15, versículos 14 al 19 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si Cristo no resucitó, entonces nuestra predicación es vana y también tu fe es vana. Y somos hallados nosotros falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En otras palabras, si no hay resurrección, entonces Jesús no resucitó, ¿verdad? Y Pablo y los otros apóstoles habrían estado predicando en vano también, además de ser hallados pues testigos falsos de Dios. Y esto es muy importante porque si no hubiera principio de resurrección y si Jesús no resucitó entre los muertos, entonces los apóstoles y nosotros mismos seríamos hallados mentirosos también. Aún peor, si Cristo no resucitó, nuestra fe sería vana y aún estaríamos pues inmersos en nuestros delitos y pecados. Si no hubiera principio de resurrección, entonces Jesús no se levantó de los muertos. Y si Jesús no se levantó de los muertos, entonces la muerte tiene poder sobre él. Y lo ha derrotado, ¿verdad? Y si la muerte tiene poder sobre Jesús, entonces Él no es Dios, pues. ¿Me dejo entender? Y si Jesús no es Dios, entonces Él no puede ofrecer un sacrificio completo por nuestros pecados. Y si Jesús no puede ofrecer un sacrificio completo por los pecados, mis pecados, pues no están pagados, ¿verdad? No están del todo pagados delante de Dios. Y si mis pecados no están completamente pagados delante de Dios, entonces aún estoy en mi pecado. Si Jesús no hubiese sido levantado de entre los muertos, entonces Él sería totalmente incapaz de salvar. Aún peor, si Cristo no resucitó, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron sin esperanza, y se fueron para siempre. Si no hay principio de resurrección, entonces pues toda la vida cristiana es una broma, ¿verdad? Una broma lamentable. Y no tendríamos pues algo más allá de esta vida
por perseguir. ¿Para qué estamos aquí entonces? Vámonos. ¿Me dejo entender? Por eso la resurrección de Cristo es tan importante. Es tan importante. La divinidad de Jesús se basa en la resurrección de Jesús. La soberanía de Jesús se basa en la resurrección de Jesús. Nuestra justificación se basa en la resurrección de Jesús. Nuestra regeneración se basa en la resurrección de Jesús. Nuestra resurrección final descansa en la resurrección de Jesús. Por lo tanto, podríamos decir que la resurrección de Jesús fue la primicia de nuestra resurrección. ¿Me dejo entender? Y es lo que vamos a ver a continuación. Versículos 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Versículos 24 al 28. Luego el fin, cuando entregue el reino, dice, al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, dice. Por todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas, dice, han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa, dice, aquel que sujetó a Él todas las cosas, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Por ahora, entonces, Dios ha permitido una medida de dominio, autoridad y potencia a los hombres. Ha permitido incluso también una medida de dominio, autoridad y potencia a Satanás e incluso a la muerte. Todo esto está dentro de la voluntad permisiva de nuestro Dios. Pero todo esto es temporal. Hay que recordar que Jesús tomará su lugar legítimo como el bendito y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, como lo menciona 1 de Timoteo 6. Así que después de la resurrección, Dios finalmente pues resolverá toda la historia de acuerdo a su voluntad. En otras palabras, al levantar a Cristo de los muertos, Dios ha puesto en movimiento una serie de eventos que deben culminar en la destrucción final de la muerte. Así que en este texto, Pablo nos está recordando algo muy importante. La muerte es un enemigo. Eso es lo que él está diciendo aquí. Algo para sustentar de pronto esta afirmación dicha aquí. Sería pues cuando Jesús vino a la tumba de Lázaro. ¿Recuerdan ustedes que él se estremeció en espíritu? ¿Recuerdan ustedes que él se conmovió, no? Dice que Jesús lloró, incluso eso está en Juan 11. La pregunta sería entonces, ¿por qué? Nuestro Señor Jesucristo se estremeció y lloró. ¿Pero por qué se estremeció y lloró? Pues no simplemente porque Lázaro estaba muerto, ¿verdad? Porque él sabía que lo iba a resucitar en breve. Entonces, ¿por qué estaba turbado? Pues Jesús estaba turbado por la muerte misma. En otras palabras, la muerte era un enemigo. Hoy, pues, a algunos se les dice, y no sé si tú lo has escuchado, pero se les dice incluso que abracen a la muerte como un amigo, ¿verdad? Abraza a la muerte como un amigo. Pero eso no es un pensamiento bíblico. La muerte es un enemigo derrotado por la obra de Jesús y por lo tanto pues un enemigo que nosotros, ninguno de nosotros debemos temer. Pero no obstante deja de ser enemigo, ¿verdad? Así que la destrucción de la muerte fue demostrada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Versículos 29 al 32 dice, y aquí vamos a ver más razones para creer en el principio de la resurrección. De otro modo dice, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria de que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre, dice, batallé en Éfeso contra fieras,
¿Qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Este es un pasaje misterioso aquí. Ya han habido más de 30 y tantos, ¿verdad? Intentos pues diferentes de interpretar este pasaje aquí. El significado claro del lenguaje original es que algunas personas estaban siendo bautizadas a nombre de aquellos que habían muerto, ¿verdad? Una costumbre pagana del bautismo vicario de los muertos, aquí es lo que estamos viendo. Así que Pablo estaba diciendo que si los corintios pensaban que no había resurrección para el creyente, entonces ¿por qué estaban practicando esta costumbre, verdad? Era contradictorio lo que ellos estaban haciendo. Los confrontó entonces y prácticamente les dijo, hasta los paganos tienen el sentido de creer en la resurrección, pero algunos de ustedes, cristianos corintios, no. Hasta los paganos creen y ustedes no. Versículos 33 y 34. Y aquí vamos a conocer la verdad acerca de nuestra resurrección. Y si debería, pues, esta afectar incluso la forma en que nosotros vivimos. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios para vergüenza, dice, vuestra, lo digo. Estos versos hablan de la necesidad vital descrita en Romanos 12:2, en donde dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estamos viendo entonces en estos versos que los corintios, por mantener sus malas conversaciones, estaban siendo conformados a este siglo. Por eso la palabra de Dios te dice repetidamente, no te conformes a este siglo. Ya pareces uno de ellos. No te conformes a este siglo, tú eres un creyente. Tú eres un siervo, eres un cristiano. No te conformes a este siglo. Si nosotros somos cristianos y seguimos a Cristo, ¿a quién no deberíamos parecer? No nos deberíamos parecer a nuestro Señor Jesucristo en carácter, en piedad, ¿verdad? Entonces, es lo que estamos viendo aquí. Estaban siendo ellos conformados a este siglo y necesitaban ellos ser transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Y ustedes están aquí este día justamente para eso, para ser renovados por medio de la transformación de su entendimiento. Y es por eso que la palabra de Dios es tan importante, que no solamente la reciban, sino que la asimilen, que la mastiquen, que la consideren y la pongan por obra. Otra advertencia para nosotros entonces, como cristianos debemos dejar que la palabra de Dios sea nuestra guía para pensar y no las malas conversaciones de este mundo. Debemos dejarnos guiar por la palabra de Dios, por nuestro Señor Jesucristo, no por los videos en YouTube, no por los videos en TikTok o cualquier otra cosa, ¿verdad? Los influencers o cualquier otra. No, mi influencia es Cristo Jesús. Él es mi influencia. Primera de Corintios 15, versículo 35, dice aquí. Y vamos a ver aquí cuál es la naturaleza del cuerpo resucitado. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Pablo presenta lo que podría ya ser una pregunta honesta, ¿verdad? O también podría ser incluso una pregunta tonta, lo que estamos viendo aquí, dependiendo pues de cómo sea formulada. ¿Cómo resucitarán los muertos? Esa es una pregunta que Pablo no contesta en realidad en los siguientes versículos, porque la respuesta es obvia. ¿Con qué cuerpo vendrán? Aunque esta podría ser una pregunta un poco necia, creo yo, es una pregunta que Pablo va a responder en los siguientes versos. Primera de Corintios 15, versículos 36 al 38. Vamos a ver aquí la analogía de la semilla, ¿verdad? Necio. ¿Para qué pregunto eso? Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. Cada semilla su propio cuerpo, ¿verdad? Aquí Pablo dice entonces que nuestros cuerpos son como semillas. Eso es lo que está diciendo. Las cuales crecen en cuerpos de resurrección. Básicamente está diciendo que cuando se entierra el cuerpo de un creyente, se está sembrando. Interesante, ¿verdad? Está sembrando ese cuerpo, está sembrando una semilla, la cual pues saldrá de la tierra como un cuerpo de resurrección. Así que cuando siembres un frijolito, una semilla, ya tienes más o menos una idea de lo que va a suceder, ¿verdad? Versículos 39 al 41. Vamos a ver aquí la analogía
de los cuerpos vivos y celestiales. Dice, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra, dice, en gloria. Entonces, hay de todo tipo de cuerpos, ¿verdad? Lo estamos viendo aquí, diferentes en la creación de Dios, pero también hay cuerpos celestiales. Sin embargo, nuestro cuerpo de resurrección será un cuerpo celestial, un cuerpo celeste, ¿verdad? Adecuado pues para la vida en el cielo y no solamente adecuado para la vida en la tierra. Ahora, Pablo también explica que no toda carne es la misma carne. Recordemos pues que hay diferentes cuerpos, hay diferentes estructuras en el universo, ¿verdad? El sol, la luna, las estrellas, y cada una es creada con su propia gloria, ¿verdad? Y es totalmente pues adecuada para su ambiente, es adecuada para sus necesidades particulares. En otras palabras, mientras que nuestros cuerpos presentes están adaptados para el ambiente de este tiempo, para la tierra, podríamos decirlo así, nuestros cuerpos de resurrección serán adaptados pues para el ambiente de la eternidad en el cielo. ¿Me dejo entender? Versículos 42 al 44, vamos a ver aquí la comparación de los dos tipos de cuerpo. Dice, así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Vemos aquí que Pablo da 4 contrastes entre nuestro cuerpo presente y nuestro futuro cuerpo de resurrección. Corruptible contra lo incorruptible, deshonra contra gloria, debilidad contra poder y lo natural contra lo espiritual. En otras palabras, la incorrupción triunfa sobre la corrupción, ¿verdad? La gloria triunfa sobre la deshonra, el poder triunfa sobre la debilidad, lo espiritual triunfa sobre lo animal. Para entenderlo mejor, resucitaremos en incorrupción, resucitaremos en gloria, resucitaremos en poder. Nuestro cuerpo de resurrección será totalmente glorioso. ¿Entiendes? Yo pienso que no hay nada más desagradable y sin atractivo, pues, y repugnante incluso que un cuerpo muerto. Pero eso no va a ser así cuando seamos nosotros levantados de nuevo. Tendremos un cuerpo nuevo y nos vamos a levantar incluso en una edad o en edad perfecta, en la edad plena incluso, podríamos decirlo así. Versículos 45 al 49. Vamos a ver aquí los dos Adanes y sus cuerpos. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual, dice, no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es del Señor es del cielo. ¿Cuál el terrenal, tales también los terrenales, y cuál el celestial, tales también los celestiales? Y así como hemos traído la imagen terrenal, traeremos también la imagen celestial. En otras palabras, el primer hombre perfecto, Adán, nos dio un tipo de cuerpo, ¿verdad? Sin embargo, el segundo hombre perfecto, Jesucristo, el postrer Adán, puede darnos otro tipo de cuerpo. En otras palabras, todos hemos llevado la imagen del primer Adán sobre nosotros, pero aquellos que ponen su confianza en el postrer Adán, llevarán pues esa imagen de resurrección. Aquellos que ponen su confianza en el postrer Adán, nuestro Señor Jesucristo, para entenderlo mejor. Del primer Adán, todos somos terrenales, pero del postrer Adán podemos ser hechos celestiales. Es lo que está diciendo aquí. Así que para nosotros como creyentes, la promesa que llevaremos también la imagen celestial es totalmente segura. Versículos 50 al 53, vamos a ver aquí la necesidad de la resurrección. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción
y esto mortal se vista de inmortalidad. Estamos viendo aquí que en un instante Jesús reunirá a su pueblo pues para resurrección. Versículos 54 al 57. Vamos a ver aquí que la resurrección pues es la derrota final de la muerte. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está diciendo aquí, sórbida es la muerte en victoria. En otras palabras, un cuerpo resucitado no es un cadáver resucitado, es un nuevo orden de vida que nunca va a volver a morir de nuevo. Así que la muerte es derrotada por la resurrección. Lo que está haciendo Pablo aquí es develar que una vez por todas, o de una vez por todas, el doloroso enigma de la muerte, él dice aquí, ¿verdad? Es sórbido. Sórbida es la muerte en victoria. Pablo está diciendo aquí que la muerte es un enemigo derrotado debido a la obra de Jesús. Es un enemigo derrotado debido a la obra de Jesús. Y es por eso que en esta sección, pues, casi puede él incluso mofarse de la muerte. Es lo que él está haciendo. Él está diciendo, la muerte no tiene poder sobre la persona en Jesucristo. Podríamos decir entonces que esta es el más estridente, agudo y osado e incluso valiente expresión que alguna vez el hombre haya dicho a oídos de la muerte. Prácticamente le estaba diciendo en estos versos, no temeré muerte. ¿Por qué debería? Te miras como un dragón, pero tu aguijón se ha ido, tus dientes están rotos. Oh viejo león, ¿por qué debería temerte? Sé que ya no eres capaz de destruirme, pero eres enviada como mensajera para conducirme a la puerta de oro, donde entraré y veré el rostro descubierto de mi Salvador para siempre. Spurgeon dijo alguna vez, los santos, muriendo, han dicho con frecuencia, sus últimas camas han sido las mejores en las que han dormido. Interesante, ¿verdad? Sin embargo, para aquellos que no están en Jesucristo, la muerte aún tiene su aguijón. Y ese aguijón radica pues en el pecado. Así que este día tenemos nosotros, todos nosotros, muchos que agradecer, ya que esta derrota pues de la muerte solo es posible a través de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Aquellos que viven y aquellos, o para aquellos también que viven por medio de Él y para Él. Primera de Corintios 15:58 dice, y aquí vemos la aplicación final, como nuestro pues destino de resurrección significa que debemos estar firmes para el Señor ahora mismo. Dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? Pues que debido a que sabemos que la muerte está derrotada y tenemos un destino eterno y resucitado con Jesucristo, debemos nosotros, todos nosotros, de permanecer firmes, ¿verdad? E inconmovibles también por Él en este momento, en estos momentos de dificultad incluso. En otras palabras, debemos trabajar duro, es lo que está diciendo, ¿verdad? Debemos trabajar duro en todo ahora mismo, trabajando en Él ahora. ¿Por qué? Porque la obra es para siempre. Incluso pues si consideras que los demás creen que lo que tú estás haciendo lo estás haciendo en vano, e incluso si los demás no aprecian el trabajo que tú haces, debes entender que para Dios no es así. Así que por esa razón debemos estar firmes. Así que por esa razón debemos estar constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. No necesitamos flaquear, no necesitamos cambiar de dirección, no necesitamos caer y no necesitamos renunciar, porque Dios no es injusto para olvidar lo que tú estás haciendo ahora mismo. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo recibido a los santos
y sirviéndoles aún. Es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, ten en cuenta esto. Hoy hemos hablado acerca de la resurrección y hemos sustentado, ¿verdad? Esta verdad. La resurrección de Cristo, escucha bien, tiene más valor de lo que tú puedas pensar y creer. Tiene mucho más valor de lo que tú puedas pensar y creer. ¿Por qué? Porque su resurrección es tu resurrección. ¿Me dejo entender? Y es por eso que hoy alabamos. Es por eso que hoy cantamos. Porque nuestro Señor Jesucristo ha vencido a la muerte y nos ha dado la esperanza de vivir una vida eterna con Él. La pregunta para ti este día va a ser, ¿lo crees? ¿Estás viviendo de acuerdo a esa verdad? ¿O sigues anclado a este mundo, viviendo lleno de afanes, como si la vida va a terminar mañana? Y ahí estás tratando de continuar o llegar a esa meta lleno de afanes y ¿cómo se dice? Como ansiedad y tantas otras cosas más. Tienes una vida eterna. Algún día vas a ser esa semilla que va a florecer. La muerte, una vez más, es la puerta de oro para que nosotros en algún momento podamos ver a nuestro Señor Jesucristo cara a cara, en un sentido figurado, ¿verdad? Pero ya sabemos que la muerte es un enemigo, ¿verdad? Que es destruido, obviamente, por la verdad de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Jesucristo, gracias. Gracias, Señor Dios Jesús, porque viniste, porque hiciste, Señor, tu ministerio, Señor, te hiciste oír, Señor, y hoy nosotros somos tu voz. Te quiero pedir, Señor, que nos sigas llenando de ti, que nos hagas fuertes, para poder, Señor, seguir compartiendo tu verdad, con convicción y de nuevo. Gracias, Jesucristo, porque resucitaste de entre los muertos, y gracias porque nos regalaste a través de tu resurrección, resurrección. Glorificamos tu nombre. Amén.